Atender la violencia sexual no es fácil. La violencia sexual siempre ha existido. La violencia sexual puede ser a cualquier edad y en cualquier sexo. Sacar el tema. Era una necesidad. Este es un tema muy doloroso para todos. Por bien que nos vaya, siempre la persona va a tener por lo menos un mal recuerdo de la situación. Hace unos años eran muy pocos los que hablábamos del asunto. Hace unos años nos sentábamos unos 20 a hablar del cuento. Porque en el momento en el que ella lo dijo, en el que ella lo mencionó y llegó al hospital y lo contó, quizás es el único momento en que lo va a decir. El momento en el cual el país evidencia la problemática de la violencia sexual. El momento en el cual se toman las acciones lideradas por el Fondo de Población de Naciones Unidas y el momento en el cual el sector salud, a través de su desarrollo, organiza y ordena la atención de las víctimas. Lastimosamente es un tema que se había mantenido muy oculto en las estadísticas y en la visibilidad de esa problemática. Y ha estado oculto porque se ha presentado de manera preponderante en los espacios que son considerados como privados por definición, es decir, al interior de las casas, de los hogares, etc. Gracias a un trabajo mancomunado de diferentes sectores, de diferentes personas, que logramos darnos cuenta de la necesidad que hay de cada día sensibilizar y capacitar más a todas las personas en lo que implica la violencia sexual como vulneración de derechos humanos. Participaron no solamente la Secretaría Distrital de Salud, el Fondo de Población, sino otros sectores como medicina legal, universidades, EPS. Y entonces comenzamos a trabajar en la prestación de servicios en un modelo de integralidad que juntara protección, justicia y salud. Y eso nos ha permitido, yo diría, comenzar un trabajo innovativo en el país para poder posicionar este tema de la violencia sexual como un aspecto que los servicios de salud necesariamente tienen que dar respuesta. ¿En qué se parece una cachetada a un insulto? En que no son un chiste. Los dos son violencia y usted no lo puede permitir. Si usted, sus hijas o sus hijos son víctimas de violencia físico-psicológica o de violencia sexual, denuncia ante la comisaría de familia más cercana. El que usa la violencia nunca tiene la razón. No acepto la violencia porque mi cuerpo es territorio seguro. No es fácil técnicamente hablando, hay que entrenarse, hay que conocer, hay que leer, hay que comprometerse, pero tampoco es fácil emocionalmente. Es un tema que siempre es vergonzoso, es un tema que requiere un espacio para la conversación y es un tema que además la palabra puede permitir la sanación de las personas, además de hacerlo evidente. Si bien es cierto, la mayor cantidad de los casos de abuso sexual son mujeres, son menores de 18 años. También tenemos población que va desde los 80 años hasta los 6 meses, el mes de edad, y puede haber hombres y mujeres. Con la diferencia en que de 6 a 10 años hay mayor casos, digamos proporcionalmente, siendo mayor el número de casos de niñas, pero hay mucho mayor caso de niños. Y en la medida en que aumenta la edad, prácticamente la denuncia por violencia sexual en hombres casi que desaparece. Y con frecuencia vemos que es en el mismo nicho del seno familiar o el mismo nicho que debería cuidar a los niños donde la violencia sexual se produce con mayor frecuencia. El paso que sigue es el que se está adelantando, es el de la divulgación de la existencia de estos protocolos a la comunidad para que sepa que tienen unos derechos. En el sentido que nosotros podemos decir que la gente está dándose cuenta de que es algo que no debe quedar en el interior del hogar. Muchos no están capacitados y estoy hablando de la mayoría porque yo me sentía antes de entrar a esta capacitación igual de tomar una decisión acerca de qué hacer y en este momento pienso que ya no es así. Todo se reforzó en todos los aspectos, desde el momento en que llega el paciente
hasta el momento que sale con la cadena de custodia, todo el procedimiento, cómo va a hacer la valoración inicial, cuáles son los elementos que se deben utilizar. Si uno ya tiene estas herramientas, ¿sí?, puede llegar a dar un mejor manejo y a prestar un mejor servicio y saber qué hacer oportunamente. Un protocolo que fundamentalmente nos diga cómo actuar, qué hacer. El protocolo como tal es un documento muy importante porque está abordando la atención integral desde el sector salud de la violencia sexual. Entonces por eso se decide organizar de una manera técnica y sobre todo bajo un enfoque de derechos la atención a las víctimas. Apunta a tratar de resolver y de crear sobre todo las capacidades del sector salud para responder a esta problemática que es muy grave. Pero a su vez que tomen como este acto como punto de partida para que al interior de cada entidad puedan generar una conciencia, unas estrategias y puedan realmente adoptar lo que se está concluyendo el día de hoy como parte de su atención integral y como parte de su misión en salud como debe ser. Busca que cualquier IPS pública y privada de cualquier nivel de complejidad sepa atender a una víctima de violencia sexual. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sospecha? Le colocamos un interrogante al final, ¿cierto? Pero es que no hay compromiso ni siquiera en eso. Vean el tabú que le tenemos, el miedo que le tenemos a escribirlo en la historia. Yo creo que la función fundamental es tratar de diferenciar las intervenciones que cada uno de los sectores y cada una de las personas puede y debe hacer desde su hacer profesional, institucional y como ciudadano. Entonces el protocolo le brinda también unos elementos de lo que es la parte terapéutica, de todo lo que debe hacer con la paciente, de lo que es todo ese manejo para que no se pierda evidencia, para que la paciente reciba atención adecuada en todos los aspectos. El protocolo también incluye en que no solo sea el acompañamiento para la situación cuando ella ya se ha presentado, sino que es posible encontrar allí elementos para trabajar en prevención, que finalmente es a lo que uno quisiera llegar. Pero además una cartilla con los mismos contenidos resumidos para la víctima, de modo que la víctima se pueda convertir también en un agente social de animación de estos procesos. Es la unión de sectores, es la opinión de expertos y es como un escenario muy ambicioso. Realmente el proceso del protocolo es el mejor momento en lo actual porque iniciamos, pero no es una conclusión, es un nuevo comienzo. Así ocurre entre cuatro paredes. La violencia sexual y familiar se denuncia en voz alta. Derechos convertidos en hechos. El kit es básicamente una caja en la que encuentra uno todos los elementos para poder tomar las muestras a las víctimas en un momento dado. Y allí se tiene absolutamente todo lo necesario. En el diseño de este kit participaron muchos profesionales, entre ellos fue clave la participación de medicina legal, la participación de médicos y otros profesionales. Es un respaldo instrumental, digámoslo de esa manera, para poder atender a las víctimas. Paciente de 24 años salió de la universidad hacia las 4 de la tarde, tomó el Transmilenio y no recuerda nada más. Tiene todos los elementos para decir, puede hacerlo. Entonces el kit tiene tubos, tiene frascos, tiene bolsas, tiene rótulos de seguridad, tiene cintillas, tiene jeringas, tiene todos los elementos para que la persona en el sitio no pueda decir no lo voy a hacer. El médico que la recibe esté en capacidad no solamente de resolver sus necesidades de salud, sino de tomar las evidencias necesarias para que haya una investigación judicial exitosa. No es suficiente con la información, es importante entrenarlo, que la gente toque los elementos, que mire qué son los elementos que contiene el kit y de alguna manera cómo yo los puedo utilizar para brindarle una mejor atención a las personas víctimas de violencia sexual en la ciudad.
pero más allá de esa entrega de estos elementos técnicos, lo que queremos es resaltar el aspecto humanitario que todo prestador y todo profesional debe proporcionar a las personas que han sido víctimas. Me parece muy importante el kit, primero porque el kit mismo le da a uno las guías de lo que tiene que hacer. Nos brinda la posibilidad de tener todos los insumos allí y irlo reabasteciendo en la medida en que se va utilizando. Que nosotros tengamos esa claridad en cuanto a lo asistencial y lo administrativo para que sea bien manejado, pero es perfecto, el kit está muy bueno. El siguiente paso es la capacitación para que los operadores de salud puedan manejar adecuadamente esta situación con sensibilidad, con un enfoque de género, con un enfoque de derechos. En general de los derechos humanos, pero en este caso en específico de los derechos sexuales y reproductivos. La atención a las víctimas de delito sexual tiene que ir acompañada de una atención al que atiende. El que atiende debe estar acompañado. Lo que queremos es evitar la revictimización y un poco darle a entender a la gente que sí tiene unos derechos y lo que tiene que hacer es, la obligación de las IPS y los administradores es la restitución de esos derechos sexuales y reproductivos. Tener en cuenta un abordaje integral en la atención en salud a las víctimas de violencia sexual. Saber que debemos contar con un equipo conformado por lo menos por profesionales de medicina, de psicología, de ginecología, de pediatría, de enfermería, y hay un énfasis importante en el abordaje de la salud mental. En cada una de esas facetas, de manera conjunta, poderle dar la atención, de manera tal que se le restituyan sus derechos y se les garantice el derecho a la atención como uno más de los mismos. Otra parte importante es pensar que el sector salud no es el único responsable y el único competente para el abordaje integral a las víctimas de la violencia sexual. Por ello debemos contar con otros sectores como son educación, integración social, medicina legal, gobierno. La Secretaría de Salud, consciente de que es ella la responsable del diseño, de la ejecución, de la implementación y de la divulgación de políticas. Tenemos que seguir desarrollando no solamente la construcción de políticas intersectoriales, sino acciones concretas y de respuesta a quienes han sido afectados. Comprender que una persona que ha sido vulnerada en sus derechos sexuales es una persona que tiene una condición especial y como tal requiere una atención mucho más detallada, mucho más cuidadosa, mucho más consciente, mucho más amigable, mucho más humana. Estamos por donde vamos, es el camino que debemos seguir, es lo que tenemos que hacer. Motivar a todas esas personas, en la medida en que cada uno de esos se capacite y cada una de esas personas tenga una capacitación adecuada, vamos a tener en todas esas instituciones gente replicadora. Soñaba con cosas bonitas con las que podía jugar. Él me dijo que si era buena haría realidad mis sueños, pero eso no sucedió. Ya no puedo jugar, juegan conmigo, me obligan a obedecer y mi trabajo nunca termina. Sueño con ser libre, para ser solo una niña. Detén la explotación sexual infantil. Reacciona. Es tiempo. Falta movilizar muchísimo desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario. La única posibilidad de que esto realmente tenga una continuidad garantizada es que el tema de la violencia sexual y el abordaje de la violencia sexual sea una política pública en distintos niveles. Tendremos que estar vigilantes de que efectivamente las personas víctimas de violencia o abuso sexual sean atendidas de manera integral como una responsabilidad del Estado que se coloca a través de las aseguradoras y las prestadoras. Que la ciudad, que el país, que los diferentes municipios conozcan cuáles son los casos de violencia sexual que están sucediendo en su territorio y de esta manera poder tomar acciones frente a esos casos. Reforzar campañas de prevención contra el tema del abuso sexual, pero igualmente que también la gente denuncie y ya conocer el tipo de maltratos y circunstancias que atentan contra su integridad física y emocional. Que en cada espacio familiar, en cada espacio escolar, en cada espacio laboral, siempre tengamos presente la importancia de la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, los derechos de nuestras mujeres, de nuestros hombres y de la ciudadanía en general. Lo ideal es que llegáramos a tener una sociedad donde los niños, las niñas y los adolescentes fueran respetados
les fueran respetados todos sus derechos y por supuesto crecieran en una sociedad que más que tener que buscar solución a los problemas, pudiera emprender otros esfuerzos para lograr que los niños alcanzaran unas mejores metas de su desarrollo integral. Muchísimas gracias por haber venido. Y las gracias no las doy en nombre mío, ni en nombre de la Secretaría de Salud, ni en nombre del Fondo de Población, ni de Medicina Legal. Las gracias las doy por todas esas personas que allá afuera nos van a requerir nuestros servicios. Vamos a contar con una unidad, una ambulancia para el tema de abuso sexual a partir del primer trimestre del año entrante. Vamos a contar con una unidad especializada con equipo y recurso humano calificado y vamos a ampliar también el tema de los kits y esa unidad móvil, ambulancia, nos va a permitir atender en forma exclusiva eventos de abuso sexual. Ese es el futuro, ese es el panorama muy positivo y confiamos mucho en que este trabajo con la Secretaría de Salud de Bogotá se convierta en un ejemplo para el país y también para muchos países en la región. Un sueño en el que todas las víctimas de violencia sexual sean atendidas de manera adecuada, de una forma integral por todo el sistema, justicia, protección, salud, educación, en el que todas las víctimas puedan salir y denunciar, cuando se den cuenta de que son atendidas adecuadamente, cuando se den cuenta de que el sistema está dando realmente resultados, que todos esos aquellos que no han querido denunciar, todos los que no han dado la cara ante esta situación puedan salir, denunciar tranquilamente porque saben que van a recibir esa atención. Queremos ver a Juan David bailando con la mano en la cabeza. Esto es un proceso y un proceso que debe continuar. Esto no es solamente para que se haga un taller un día o 2 días, sino esto es un continuo y debe ser permanente. Es que esto nos atañe a todos, absolutamente a todos, y todos de un momento, en algún momento somos agentes de salud, así no llevemos un título.